Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de Entrevistas CNN, donde durante esta jornada estaremos hablando sobre la violencia política en Colombia, que es un fenómeno que afecta hace varias décadas ya a este país y que también en los últimos meses fue un recordatorio nuevamente con el ataque al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien finalmente, tras 2 meses intentando recuperarse de este ataque que sufrió el 7 de junio pasado, termina falleciendo lamentablemente, lo cual, como yo les decía, es un recordatorio de esta herida que sigue abierta en Colombia y que se traslada también hace décadas. Es por ello que vamos a invitar a nuestro siguiente invitado, Iván Garzón, quien es cientista político de la Universidad Autónoma de Chile y también ex investigador de la Comisión de Verdad de Colombia. ¿Qué tal, Iván? Hola Laura, un placer. Un placer que estés con nosotros también para poder hablar sobre este tema tan complicado que se vive en Colombia, además también teniendo en cuenta que quedan tan pocos meses para las elecciones presidenciales en dicho país, recordemos, a fines de mayo de 2026, y con el asesinato finalmente de este precandidato en manos de un sicario que tenía apenas 14 años. ¿Qué herida finalmente queda abierta en Colombia o qué recordatorio o mal recordatorio da este ataque contra este precandidato presidencial? Sí, como dices, es una herida y un recordatorio. Yo creo que es una gran síntesis de lo que representó el atentado y la posterior muerte del candidato presidencial, senador de la República, Miguel Uribe Turbay. Es el recuerdo de épocas aciagas, probablemente la peor época de la violencia en Colombia, finales de los años 80, principios de los años 90, en la cual los carteles de la droga estaban muy empoderados y tenían una guerra frontal contra el Estado. Y por otro lado, es infortunadamente un muy mal precedente después de 35 años que vuelva a ser asesinado un candidato presidencial, porque era algo que había desaparecido de la cultura política colombiana, aunque la violencia política sigue siendo uno de los aspectos más graves de la cultura política colombiana. Este nivel de violencia pone la preocupación y la conmoción del país en un punto de mucha preocupación porque a 10 meses, en 10 meses serán las elecciones presidenciales, en 8 meses serán las elecciones legislativas y por lo tanto el clima de zozobra que esto genera es inquietante y se agrava Mm. incluso porque el día que Miguel Uribe es enterrado, el día de las exequias, ese mismo día un congresista, un representante a la Cámara del Huila, sufre un atentado violento también del que sale ileso, con lo cual es posible aventurar que este tipo de situaciones podrían repetirse y podría ser una campaña muy cruenta y probablemente muy poco libre para que los ciudadanos expresen su voluntad en las urnas. Iván, tú comentabas lo ocurrido en los años 90 con este auge de los cárteles de narcotraficantes. Por ejemplo, todavía estaba Pablo Escobar vigente en esa época. Y también esta campaña electoral para las elecciones presidenciales de 1990, que se puede considerar como una de las más sangrientas en Colombia. Entre esa fecha a lo que ocurre justamente este año, ¿había habido algo similar, un hecho de violencia como el que presenciamos ahora? Colombia, digamos, ha tenido distintas fases de la violencia política. Una primera fase, digamos, se dio en los años 50 del siglo pasado, con una violencia bipartidista entre liberales y conservadores muy cruenta. Luego de eso, en los años 60 surgen las guerrillas más antiguas, que es las FARC y por un lado y el ELN por el otro. El gran giro, el gran punto de inflexión en la historia moderna colombiana se da en 1991, después de esa época tan aciaga, porque el país logra un consenso nacional y establece una constitución además con una gran novedad en su momento y que sigue siendo un gran orgullo en general para muchos colombianos, y es una constitución que combina un Estado social fuerte y al mismo tiempo unas garantías y unos derechos individuales también muy sólidos.
Luego viene años del auge del paramilitarismo, que son los años 90, el auge de las guerrillas, especialmente de las FARC. Y hay un punto de inflexión con la política de seguridad democrática entre el 2002 y el 2010, cosa que de alguna manera posibilita esa derrota estratégica que sufren las FARC, posibilita la negociación que adelanta Juan Manuel Santos desde el 2012 hasta el 2016. En el 2016 se firma el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Es un acuerdo que saca de la vía armada a más de 20.000 hombres y se convierte como el granito de la Colombia moderna. Sin embargo, como suele ocurrir en estos procesos, hay una violencia que se recicla. Combatientes que no dejan las armas, otros que cambian de brazalete y también un fenómeno que es muy, muy inquietante, y es que hay una serie de grupos armados residuales organizados, eh, que son herencia no solo de las guerrillas, de la guerrilla que se desmoviliza, sino también de los paramilitares que se sometieron a la Sí, justicia durante el gobierno Uribe. Y eso, los rezagos de eso es lo que está padeciendo hoy claro. Colombia. Claro, tú bien lo mencionabas, Iván, está este acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en 2016. Pareciera de que después de eso hubo, entre comillas, un declive en la violencia política, pero que aún así algo queda. Hay disidencias de las FARC, lo sabemos, el Ejército de Liberación Nacional todavía sigue vigente. ¿Qué pasa ahí entonces y qué se puede ver ahora que ocurre finalmente este atentado político contra Miguel Uribe Turbay? ¿Es lo más grave que ha ocurrido desde 2016 hasta la fecha o es algo que impresiona realmente? Es lo más grave en términos simbólicos, en términos de lo que representaba como uno de los líderes de la oposición Ujú. a un gobierno de izquierda. En ese sentido, digamos, es muy inquietante y es muy grave en términos democráticos, pero es cierto que después del 2016 ha habido asesinatos de líderes sociales a cuentagotas. En ese sentido, eh, la violencia, si bien ha tenido otra magnitud, hay como dos factores que se pueden mencionar. Primero, tras el acuerdo del 2016, el Estado no copó con la suficiente presencia militar, social, institucional, aquellos territorios que estaban copados por las guerrillas y por los grupos organizados, por los grupos criminales. Pero un segundo factor es que en la medida que eso ocurrió y en la medida en que el narcotráfico, los sembrados de coca han crecido exponencialmente en los últimos 10 años, en esa medida también estos grupos se han ido empoderando y han ido teniendo una mayor capacidad de diversificación de sus rentas ilegales, Ujú. extorsión, narcotráfico, economías ilícitas, minería ilegal, y por lo tanto han ido adquiriendo una dimensión que antes no tenía. Es el caso del ELN, por ejemplo, que ha ido creciendo en los últimos años. Ujú. Y es el caso de estas disidencias que, a pesar de que fueron efectivamente muy residuales y eran un porcentaje ínfimo del volumen grueso de militantes de las FARC que se desmovilizaron, han ido creciendo de una manera muy, muy inquietante, al punto que hoy son los principales sospechosos del crimen del ex candidato Ujú. presidencial. Aquí hay otro punto también que tiene que ver más con el hecho político mismo, porque tenemos a la oposición, por ejemplo, culpando al presidente Gustavo Petro de instigar a la violencia. También, por ejemplo, Álvaro Uribe, el expresidente que de hecho es el padre político de Miguel Uribe, podríamos decir. ¿Cómo puede afectar este hecho, este atentado, en los resultados que puede obtener, por ejemplo, el oficialismo en las próximas elecciones? ¿Y cómo ves tú entonces el panorama de cara a aquello? En efecto, Colombia no es la excepción y vive una situación de mucha polarización, y las redes sociales han ido escalando el nivel de agresividad, de incivilidad y de desprecio hacia el contradictor político. En ese sentido, lo que ocurre en Colombia es algo que ya hemos visto en Argentina, en Estados Unidos, en otros contextos, digamos, en los cuales se convierten como en el elemento que los políticos capitalizan para ganar audiencia y para mantener a una audiencia, digamos, Ujú. fiel a sus propósitos.
En eso le cabe una gran responsabilidad al presidente Petro, porque ante lo ocurrido no tuvo la grandeza, la actitud de estadista, de jefe de Estado, para intentar congregar o intentar Ujú. unir a la nación, sino que por el contrario siguió en una postura muy divisiva, pero además no hubo ninguna rendición de cuentas por parte de la Unidad Nacional de Protección, a la cual se le señaló desde el 7 de junio de haber sido responsable por omisión de lo ocurrido con Miguel Uribe. Y de otro lado, ese ambiente tóxico, ese ambiente tan agresivo, ha ido generando una cultura política en la cual el adversario es visto como un enemigo. Ujú. Y eso, en el caso colombiano, es particularmente preocupante porque buena parte de la violencia política en Colombia siempre fue instigada desde el poder, desde las élites, desde órganos y actores que tienen capacidad de llegar a muchas personas y que tienen audiencia. Sí. Iván, para ir cerrando, tú ya me lo adelantabas un poquito al comienzo de que este atentado que ocurre contra Miguel Uribe Turbay, ¿tú crees que podría seguir ocurriendo situaciones de este tipo? ¿Cómo lo ves tú en términos de violencia política, el panorama de aquí a las elecciones del próximo año, lo que podría ocurrir en términos de violencia política? Honestamente, con mucha preocupación y con cierto pesimismo, porque creo que el, el atentado fue una oportunidad perdida de generar un shock y de alguna manera hacer una pausa entre los distintos actores políticos, la élite y ciertos sectores populares que los siguen a las versiones más agresivas o más polarizantes. Y esa oportunidad se perdió y por lo tanto yo creo que estamos ante un último año de gobierno que se va a caracterizar por mucha división, por mucha polarización y por un escenario electoral que infortunadamente, a diferencia de lo que ocurre acá en Chile o a diferencia de lo que ocurre en otros lugares, comenzó muy temprano. Es decir, en Colombia se está hablando ya de candidaturas presidenciales, de precandidaturas. eh, Desde un año antes o casi un año antes de la elección y por lo tanto eso significa que va a ser una carrera muy larga en la cual a mi modo de ver se puede esperar por un lado un incremento de la polarización política, una división social cada vez más acentuada por cuenta de esa polarización y una lógica muy vertida hacia el pasado. Es decir, si uno mira la Colombia de hoy, en el fondo, el intento de expiación, de catarsis de dos proyectos políticos que uno y otro a su manera miran al pasado. El del uribismo, el de Álvaro Uribe, que intenta volver una y otra vez sobre el pasado de su gobierno y sobre la traición del gobierno Santos, que ha sido para ellos como una especie de piedra de toque de la política de los últimos 15 años, Bien. pero además el petrismo y la versión, digamos, oficialista en una lectura muy divisiva de un país que desde la independencia ha estado en guerra entre sí, de unos contra otros y de alguna manera siempre con cierta pulsión a señalar a unos sectores buenos y a unos sectores malos por el hecho de serlo. Así que Perfecto. el escenario luce muy sombrío. Muy, muy complicado en ese sentido. Hablábamos con Iván Garzón, cientista político de la Universidad Autónoma de Chile y también ex investigador de la Comisión de Verdad de Colombia. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos. Un placer, Laura. Que estés muy bien.